¿Mm? Ujú. Muy bien. Ujú. Bueno, yo arranco ahora, después se van a ir sumando algunas personas seguramente, pero bueno, como siempre, vieron que esto a las 40 minutos más o menos se corta, cuando termine arranco de vuelta. Esperen que voy admitiendo. Este nuevo sistema que tiene Zoom Sí, no sé de dónde viene tanto ruido. voy a empezar a silenciar. Puede ser que sea el micrófono mío que esté tocando. No, también hay otro abierto que dice Susi, mamá de Dani. Susi, vamos a silenciar. Ahí está, Susi ya está silenciada. Ya estás grabando, ¿eh? Ah, Ya estoy hola. grabando, ya estoy grabando. Y no te peinaste, pero. Bueno, vamos a arrancar hoy con uno de los temas. El primer tema, antes de arrancar con el primer tema, les voy a proponer que siempre en las reuniones, si están haciendo las lecciones o están leyendo el texto y tienen dificultad con alguna palabra, ¿sí? Vieron que yo los martes que hago reunión en vivo por Instagram, hago siempre un espacio para hacer una clarificación de términos del curso de milagros. Que viene bárbaro porque llevar palabras del curso que están en un idioma muy cristiano por ahí y que nos pueden provocar alguna resistencia, llevarlas a algo simple, que yo lo pueda entender con mi propio idioma, para poder seguir atravesando la lectura y tal vez a través de la interpretación llegar a alguna experiencia, propongo que si tienen alguna de estas palabras, que la planteen, que me hagan la pregunta, porque entonces vamos a ir aclarando, despejando alguna posible interpretación que no nos permita avanzar y profundizar en el texto. Así que si quieren alguna clarificación, ustedes me lo plantean. Yo en este caso, en estas reuniones, no voy a plantear términos y clarificarlos, salvo a pedido de, ¿sí? Así que aprovechen, cuando están leyendo el texto pueden preguntar. Eso era lo primero que quería plantear hoy. Lo segundo, para todos los que ya están, recuerden que se va a cortar y que entran por el mismo ID que les mandé, si es que la reunión no se terminó, que suele no terminar a los 40 minutos, un poquito después. Bueno, hoy el primer tema que voy a tocar es el del mensaje de la meditación. Para aquellos que están leyendo un curso de milagros, a que en la parte del texto, si no leyeron el texto, en el capítulo 6 habla de la crucifixión. Acuérdense que un curso de milagros es un dictado de Jesús. ¿Sí? Eh, y en una parte del libro, al principio, Jesús mismo dice que Él es un símbolo, con lo cual también no es importante si creemos o no en la imagen de Jesús, sino en el mensaje. Yo algunas veces recomendé un libro que se llama La desaparición del universo, escrito por Gary Renard, que tuvo una experiencia con dos presencias y que durante, bueno, todo el libro cuenta las preguntas que les hacían y las cosas que, que estas dos personas que se manifestaban en forma física y humana le respondían a todas sus preguntas. Y es muy interesante el libro y es muy dinámico, es muy entretenido leerlo. Pero al principio del libro dice, no importa si crees en lo que te estoy contando, pero léelo con una mente abierta y receptiva porque hay un mensaje. Este libro es lo mismo. Podemos no estar de acuerdo, estoy mientras admitiendo gente, podemos no estar de acuerdo o no, que no nos resuene el idioma cristiano, pero hay un mensaje. Entonces no importa si interpretamos algo que no es lo que el libro está diciendo, sigamos leyendo y sigamos abriendo esta cualidad que tenemos nosotros de percibir y de ser conscientes de eso que está ahí para nosotros. Cuando estamos tan ensimismados con los pensamientos y con la interpretación de lo que leemos, no podemos recibir, no estamos abiertos, estamos con la atención puesta en lo que queremos entender. Por eso a veces nos trabamos en algún significado de alguna palabra. Y empezar a despejar estas cosas que nos traban nos va a permitir estar más como perceptivos y receptivos al mensaje. Así que bueno, volviendo a lo de la crucifixión, este libro está escrito, está dictado, es un dictado de Jesús y habla en primera persona. Con lo cual, en el capítulo 6 van a encontrar el mensaje de la crucifixión y hay
una reinterpretación, incluso, yo marqué varias cosas, hay una reinterpretación incluso de algunos versos del Nuevo Testamento, ¿sí? Jesús dice ahí lo que en realidad quiso decir, corrige la interpretación que se le dio históricamente a lo que está escrito en la Biblia, a la interpretación que le dio la iglesia cristiana, ¿sí? Que siempre siguen como sosteniendo la idea de culpa, de pecado. Así que bueno, está bueno para leerlo, y hoy me interesaba por ahí llevarlo un poco a qué tiene que ver la crucifixión con nuestra vida actual, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto de la cruz, del pecado, de la muerte, la resurrección? Y como es una parte en el principio del libro, la verdad que verla con otros ojos y ver cómo la podemos nosotros ver traspolada en nuestra realidad, es interesante porque nosotros vivimos una historia, una experiencia llena de sufrimientos y de cosas que vendrían a ser como, no sé si escucharon alguna vez cargar con tu propia cruz, ¿no? Eso que vamos llevando como el peso que cargamos. ¿Quién quiere comentar algo? Escuché el micrófono y parecía que alguien me quiere preguntar algo. Acuérdense que pueden o levantar la mano o activar el micrófono directamente, ¿sí? Y hacer una pregunta. Bueno, por eso estamos. Por eso lo quería llevar a algo simple, ¿sí? El mensaje de la crucifixión. Fíjense que la crucifixión en sí tiene una visión desde el ego y una nueva visión que plantea el curso de milagros desde la palabra de Jesús, que dice que en realidad tiene un mensaje muy positivo la crucifixión. Tiene el mensaje, la historia, el hecho de la crucifixión tiene un mensaje muy positivo. Nosotros, como estamos muy identificados con una mentalidad que nació y está basada en la culpa, en el miedo, en la separación, en estar separados de nuestra esencia, de nuestro espíritu, y está temeroso siempre, entonces interpreta esa situación como una situación en la que un inocente, ¿no? La imagen de Jesús, ese inocente, me vienen un montón de películas de Jesús, de la crucifixión, que recuerdo estar mirando imágenes de él cargando la cruz, él cuando lo están torturando, él y todas las injusticias que sufre durante esos días, y sentir y pensar que el ser humano, qué crueles que somos, ¿no? Qué capacidad de lastimar al inocente. Y esa realmente es una creencia que tenemos muy en lo profundo, de ser incorrectos, de ser pecadores, le llama la Biblia, ¿no? De ser pecadores. Y la imagen desde el ego, la imagen de la crucifixión, justamente lo que hace es afirmar que ahí hubo una víctima, que es Jesús, que no solo es víctima, sino que además era tan bueno y sanaba gente, y todo su camino fue muy santo, y enseñaba el amor y el perdón, y mirá lo que le hicimos. Y vino acá para sanar nuestros pecados. ¿Y cuál era nuestro pecado? El pecado era haberse separado de Dios. Imagínense esto como la visión del ego, de nuestro personaje con el que estamos tan identificados. Esto es una creencia que tenemos muy profunda. La pueden identificar como algo que les resuena, pero está profundo en nosotros. Es la afirmación de que nosotros pecamos, o sea, de que realmente nos separamos de Dios, cuando el Hijo de Dios se separa del Padre, hace algo malo, ¿sí? Realmente le hace algo al Padre, ¿sí? Le hace un daño, ¿sí? Porque se separa de él. Entonces, al haber hecho esto, ya tiene la culpa. Lo que provoca esto es la ira del Padre, la ira de Dios. El ego habla mucho de la ira de Dios. En el fondo tenemos un miedo profundo a Dios. Dios vendría a representar el amor y la desaparición del ego. Entonces realmente tenemos miedo a esta imagen de Dios. La Iglesia, por supuesto, con los años se ha ocupado de que le tengamos más miedo todavía. Pero este Dios castigador es un Dios que está equiparado con el ego, porque el ego cree en que hay una víctima y un victimario, y que hay alguien que hace mal y que se merece un castigo. Entonces, está claro que de ahí viene que nosotros somos los pecadores
porque el pecado fue separarnos de Dios, y que hay un Dios enojado con nosotros que usa a Jesús, que es uno de sus hijos, para subsanar los pecados, nuestros pecados, como que Él sería como, el, el- ahí dice, no me acuerdo cómo es, está en un libro que también les recomiendo, que se llama El perdón y Jesús, está muy bien explicado. Él es el inocente, el Hijo de Dios inocente que viene a representar a todos nosotros, y es elegido para que sufra y sea castigado con los males que somos capaces de hacer nosotros, desde la maldad del ser humano, para que pague por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos enseñaron en la historia, y no solo en la historia, sino que por más que hayamos puesto en duda a la iglesia muchísimas veces, yo en mi caso personal siempre fui un anti-iglesia, eh, porque no me sonaba el mensaje, me parecía una contradicción. Igualmente la información está muchísimo más profunda, ¿sí? Es de antes de que yo naciera, así que ya la tengo, es una información que tenemos nosotros en el ADN. Venimos con la culpa, venimos con el pecado ya realmente asimilado. Entonces, el ego dice esto, el ego dice que hay un ataque hacia un inocente, que hay una víctima y hay un victimario. Los victimarios, los culpables somos nosotros, por haberle hecho a Jesús lo que le hicimos y por no haber hecho nada, incluso, por no haberlo defendido, no haberlo salvado de eso. Incluso también dice que en el sufrimiento de Jesús, y según muchos escritos que cuentan esos momentos, como la gente decía, mientras él estaba clavado en la cruz sufriendo, bueno, ahora que venga Dios y te salve, ¿sí? Como demostrar que Dios es real, y entonces que te salve de este sufrimiento. ¿Por qué? Porque estaban realmente viendo ahí que había un ataque hacia un cuerpo, porque seguimos identificados con el cuerpo. Entonces el ego siempre va a decir que hay una víctima y hay un victimario, y esto está afirmado desde la crucifixión, desde la culpa y desde que hubo un inocente que vino a pagar por nosotros. Y encima somos tan desagradecidos que cuando Jesús, cuando es la resurrección de Jesús, nosotros todavía no lo reconocemos. Gracias, sí. ¿Sí? Entonces es un bucle de culpa que no termina más. Mientras el mensaje de Jesús es y va a seguir siendo que no hubo ataque, justamente porque Él pudo atravesar por todo eso, porque elige pasar por todo eso, porque se identifica completamente con su ser, ¿sí? Y en la resurrección lo que demuestra es que la muerte no es real. No solo que la muerte no es real, sino que no hay culpa. No hicimos nada, nosotros no hicimos nada porque no pudimos alterar lo que Él estaba representando. En un curso de milagros lo van a leer como dice que Jesús lo que quiso decirnos es que nosotros solo podemos enseñar lo que somos, y somos amor. Entonces solo eso podemos enseñar. Cualquier otra cosa que queramos enseñar no se parece a nosotros. Y nos libera en la crucifixión, nos libera completamente del miedo a la muerte. Ese es el mensaje de Jesús, es una liberación del miedo a la muerte, es una liberación de la culpa. ¿Cómo lo llevamos esto acá? Bueno, fíjense en la vida, cuántas veces ustedes están en relaciones en las que parece que alguien les hace algo, ahí hay un victimario, un culpable. No importa que sea muy evidente, capaz que es alguien que simplemente nos molesta, o alguien que está haciendo algo que de alguna manera nos molesta. Nosotros desde qué lugar respondemos. Si respondemos desde el ego, ¿sí? Siempre esa persona va a merecer algún tipo de castigo. Siempre va a haber un culpable. Siempre el culpable merece un castigo de alguna índole, de algún nivel. El castigo puede ser en las formas, o puede ser con una actitud sin formas, es decir, con una expresión emocional. Yo digo que a veces podemos tener actitudes crueles sin hacer nada. No crueles, sino de indiferencia, de alguna forma le vamos a hacer pagar al otro lo que nosotros estamos creyendo que nos hace. Algo que me había notado acá,
Acuérdense que me pueden interrumpir, preguntarme si quieren preguntarme algo con respecto a esto que estoy hablando, me pueden interrumpir en cualquier momento. Solo activan el micrófono. Sí. ¿Sabes qué, Vale? Yo, bueno, de paso estoy estudiando coaching y una de las cosas que habíamos visto es el resentimiento. Y me da como a escuchar, o sea, la misma sintonía, ¿no? Esto del resentir, Sí, esta sensación y la culpa viene aparejado a todo esto. sí, O sea, no ver una posibilidad dentro de eso, o sea, la visión está tan enfocada ahí que seguimos como la máquina de reproducir un resentir todo el tiempo. sí, lo que estamos resintiendo es tan simple como aquello con lo que te identifiques. ¿Con qué te estás identificando? Te estás identificando con una mentalidad que vive desde el perdón, desde el amor de lo que es, desde su naturaleza que puede ver, que es lo que en este mensaje de la crucifixión, lo que vino a demostrar Jesús, que lo demostró durante toda su vida, digamos, desde que empezó a predicar y que empezó a sanar y que empezó a reconocer su identificación con el Espíritu Santo, como él era una herramienta del Espíritu Santo y realmente lo que reconoció era que era parte de Dios, que no estaba separado. Desde este lugar él podía manifestar en una forma física el amor, de muchas formas, porque para el ego es magia lo que hacía Jesús. La sanación es una especie de magia para nosotros, pero nosotros vamos a manifestar y a, digamos, a revivir, vos lo podés llamar resentir, revivir, resentir o recordar, lo que en esencia lo que reconocemos que somos. Entonces, lo que vas a estar resintiendo o reviviendo o recordando es donde vos tengas tu voluntad. Si vos tenés tu voluntad en creer en ciertas ideas de dolor, de sufrimiento, de carencia, de herida, de que algo está mal o estuvo mal, de que algo hiciste mal, de que algo te hicieron mal, si eso está dentro tuyo como real, ¿sí? Si a eso es a lo que vos le pusiste tu voluntad, tu creencia, pues entonces eso es lo que vas a volver a vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta que un día puedas simplemente poner en duda que es real. En esta parte del capítulo es muy interesante, el principio, en la introducción, dice que nosotros necesitamos un sistema de pensamientos para organizarnos. Necesitamos un sistema de pensamientos para organizarnos. ¿Sí? Somos una organización. El ser humano es una organización de células, después vive en una organización de familia, en una organización comunitaria, en una organización planetaria, vivimos en una organización. Entonces, esta organización, ¿desde dónde surge? La realidad es que surge de un solo lugar, de una manifestación de energía creadora, de donde salimos es de algo que no tiene forma. La energía, la manifestación de lo que somos, el origen es la unidad, es el todo. ¿Sí? Entonces, nosotros nos empezamos a manifestar desde ese orden, desde la conciencia de ese orden, que es lo que demostró Jesús durante su historia, que él se identificó con Dios, se identificó con su Padre, con el todo, con la eternidad, con la inocencia, con el amor, desde donde cualquier cosa en la forma física es posible. No hay límites, porque la sanación y los milagros que él producía solamente eran para expresar el amor, porque el amor lo que hace es trascender las formas. Yo con amor, con la conciencia de quién soy, no hay límites en lo que puedo manifestar, porque justamente mi origen es ilimitado. Entonces voy a manifestar sin límites. Ahora, cuando yo no estoy recordando esto, no estoy resintiendo esto, no estoy reviviéndolo en mí, como tengo una necesidad de tener una organización, me voy a estar identificando con otra cosa, porque necesito experimentarme de alguna manera organizado. Al haber olvidado esto, elegimos otro sistema de pensamientos que es el del ego. El del ego dice que realmente estamos separados, que hicimos un cagadón, y que ahora somos culpables y que entonces necesitamos un castigo. ¿Cuál es el castigo? El sufrimiento de este mundo. Todo lo que veas como sufrimiento es el castigo que nos autoinfligimos.
la historia de la resurrección, de la crucifixión y de Jesús es un ejemplo extremo, tomémoslo como un ejemplo extremo. No lo llevemos a lo religioso solamente, es un ejemplo extremo de aprendizaje. Necesitamos aprender a través de ejemplos. Yo cuando cuento cosas o cuando hablo de algún tema suelo poner algún ejemplo personal para que se entienda, para que se vean reflejados en la vida cotidiana cómo sería. Si yo no pongo este ejemplo es más difícil entenderlo. Entonces, Jesús dice él mismo que yo soy un ejemplo, soy un símbolo para que entiendas. Porque Jesús no se podría presentar como Jesús con la palabra, la letrita Jesús, alguna imagen que podamos identificar, porque si fuera algo etéreo, sin forma, no sabríamos de dónde agarrarnos por esta organización que necesitamos. Necesitamos imágenes, necesitamos palabras, necesitamos formas. ¿Para qué? Para usar todo eso, para ir a lo sin forma, a lo sin palabra, ¿sí? Al sentir profundo de que somos lo que realmente somos. Por eso es importante que se comprenda el mensaje de la crucifixión como algo que nos demostró a través de la historia que la muerte no existe, que podemos soltar el miedo a la muerte. ¿Cuántos se lo creen esto? Chan. Yo no veo a nadie que esté diciéndome, yo me la creo. ¿Sí? Sí, hay una que sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, es muy interesante entonces ver el mensaje. ¿Qué mensaje estoy tomando? Generalmente estamos recibiendo el del ego, ¿sí? El del ego. Y piensen que, crean o no crean en Jesús, en la historia, es un hombre que marcó algo. Marcó algo. Pasó algo con ese hombre que no pasó con ningún hombre en toda la historia. Te guste, no te guste, creas o no creas, algo pasó ahí. Y entonces si puedo indagar en esa historia y ver, crea o no crea, qué es lo que me resuena. Está bueno que nos metamos en esos lugares donde algo nos resuena. Saquemos los prejuicios, saquemos lo que pensamos de la historia, saquemos lo que pensamos de cualquier historia, de cualquier libro que lean, de cualquier película que vean. Cualquier película tiene un mensaje para mí. Les iba a recomendar que miren una película que se llama Her, H-E-R. ¿Sí? Es un hombre que tiene una relación con Siri, con la voz de su teléfono. Es así medio fantasiosa, pero está buena, está buena. Mírenla a ver qué mensaje tiene para ustedes y que después me lo comentan. La vez pasada había recomendado La Cabaña, que está en Netflix, que es una película de perdón de la A a la Z, muy buena. Bueno, con respecto a la crucifixión, ¿alguien tiene alguna duda, algo que plantearme, algo que comentar, que compartir? Yo, ¡Hola, Dani! hola, vale, hola a todos. Tengo una duda, yo que estuve pensando, cuando hago los ejercicios de perdón, en general llego a lugares de culpa y de miedo, en general suelen ser como siempre los mismos, pero no me ha pasado de sentir eh, esto de la separación. Ahí no llegué. A ese punto no llegué, o no lo veo así, no sé, A ver, pero llego a lugares sí, de culpa, de desvalorización, de esos lugares sí llego siempre, pero no a la separación. claro, la separación, la que estamos hablando, es como lo de Jesús. Necesitamos un símbolo para entender algo. ¿Sí? La separación es, a veces trato de poner ejemplos para que entendamos en alguna experiencia personal cómo identificar estas dos cosas. Seguramente en su vida, en algún momento de su vida, han tenido una situación en la que se han sentido plenos, ¿no? Plenos, como unidos a la situación. A veces digo que puede ser ante un paisaje hermoso, ante una situación profunda por ahí de arte o de conexión en la mirada con otra persona, en un momento muy amoroso con algún familiar o con alguna situación que nos haya hecho sentir unidos a la situación, por ahí en alguna meditación grupal, en algún unirse,
con otras personas conocidas o desconocidas, donde yo siento que en ese momento estoy como en armonía con todo. Todo va perfecto, todo está bien, soy parte de todo esto que está pasando. Esos destellos de unidad, esos destellos de estar unidos, es lo anormal para nosotros. Es lo que pasa cada vez, cada tanto alguna vez, y no siempre lo recordamos, ¿sí? Resulta que eso sería lo natural, que es con lo que estamos buscando conectar. Lo separado o la separación es el estado normal en el que vivís. El estado de vos cortando zanahoria y tu cabeza pensando en la cuota que tenés que pagar mañana. ¿Sí? Yo, enseñándole la tarea a mi hijo y mi cabeza pensando, no, le voy a dar media hora más porque ya está, oh, que rompe huevos lo del colegio. Es la separación constante. Mi cabeza, mi mente, piensa, mientras yo estoy haciendo otra cosa. Vivimos separados, desconectados de el hacer con el pensar, el hacer con el sentir con el pensar, está todo separado siempre. ¿Sí? Y yo soy esa. A mí me pasa mucho eso. Sí. Pero aparte es como que necesito estar haciendo una cosa y ya estoy pensando en otra. Yo sabía que algún problemita tenía, ¿ves? No, el problema no es que hagas eso o que te pase eso. El problema es cuando vivimos inconscientes de eso. Cuando nos empezamos a dar cuenta, es como un despertar. Cuando yo me doy cuenta de que estoy cortando la zanahoria y estoy pensando en lo que voy a hacer después, y me doy cuenta de que estoy pensando en lo que voy a hacer después y no estoy viendo que estoy cortando la zanahoria, ahí me doy cuenta. Y ahí vuelvo a cortar la zanahoria. No, eso no me pasa. Yo estoy contenta haciendo una cosa, pero ya pensando en la otra, es distinto, ahí entonces no estoy tan mal. Bueno, no importa en realidad, ninguna de estas cosas tiene que servir para que nos juzguemos más aún, ¿sí? El punto es que cada vez que yo me hago consciente de que está disociado mi pensamiento con mi sentimiento, ahí está la separación. Ahí está la separación manifestándose. No es que hay que sentir la separación, vivimos en la separación. Tampoco es que hay que juzgarla, es simplemente de darnos cuenta. Y estamos otra vez experimentándonos separados. ¿Cuándo? Cuando yo veo un otro separado de mí. Cuando no lo puedo identificar conmigo. ¿Sí? Cuando lo veo separado, veo un otro que es distinto a mí, que hace cosas distintas y de alguna manera lo rechazo o lo necesito para mí. Simplemente no puedo aceptar que está ahí, que es parte de mi historia, parte de mi experiencia, está unido a mi experiencia, a mi vida. Así que la separación se experimenta todo el tiempo, Dani. Lo que pasa es que uno no está pensando cómo se experimenta o cómo se siente lo separado. Estamos viviendo lo separado. Claro. El perdón lo que hace es un proceso, a veces es instantáneo, pero si no es un proceso que me lleva de la conciencia de estar separado a una conciencia de estar unido. En muchísimas formas se presenta en la forma de sentirme unido, se presenta en la forma de no ver más error, ni en el otro ni en mí, en alguna situación en particular, porque el perdón sucede muchas veces. ¿Sí? El perdón final, el curso de milagros la llama expiación, que sería el perdón completo, total, el último perdón. ¿Sí? Jesús pasó por la expiación porque tenía todo perdonado, porque lo que pasó es que dejó de identificarse con su cuerpo. El cuerpo simplemente era una experiencia, pero no era lo que lo representaba, con lo cual no había miedo a la muerte. Y tampoco había en lo externo a él ningún culpable, porque al dejar de identificarse él con el cuerpo, dejó de identificar lo separado. Entendió que estas personas estaban simplemente teniendo una manifestación inconsciente. Hay una parte que dice, perdóname porque no saben lo que hacen. Es que no sabemos lo que hacemos.
Yo no sé lo que hago cuando estoy atacando, cuando me ataco con mis propios pensamientos. Tampoco sé lo que hace el otro cuando el otro está teniendo un mal momento conmigo, o con lo que está pasando con el coronavirus. Si yo digo que sé, lo estoy diciendo desde una mente separada. La mente separada sabe todo, cree que sabe todo, pero no sabe nada, porque se olvidó de lo que es. Entonces realmente no sabe nada. Todo lo que sabemos son fantasías del ego, son ilusiones, son ideas que tomamos por ciertas. Toda nuestra historia y lo que nos creímos lo tomamos por cierto, lo guardamos y en base a eso calificamos, tomamos decisiones, acusamos, nos defendemos, atacamos. Cuando se empieza a poner en duda a través del perdón a este sistema de pensamientos, ahí vamos al siguiente tema. Yo a veces elijo los temas y no sé de qué manera van a quedar relacionados. Ahí está. Estamos viendo el sistema de pensamientos, gracias al perdón, lo empezamos a observar. A este que le pusimos nombre ego. Hace mucho tiempo que tiene ese nombre. Bueno, y entonces esto nos lleva a las 3 acciones que toma el ego para que no lo veamos, para que no pongamos en duda nuestra identificación con él. El ego hace 3 cosas, yo les voy a contar que esto, yo hice muchas prácticas de perdón durante bastante tiempo y hay un sistema para ver al ego. ¿Sí? El curso de milagros es un sistema que ocultamente nos hace empezar a entender. Pero después hay formas más tradicionales, y yo busqué muchas, además de seguir haciendo el curso. Y en esta vi que estas 3 cosas que hace el ego para que no miremos son muy claras. La primera cosa que hace es, nos dice internamente, porque esto es un mensaje interno, y ustedes a ver si en su cabeza, si no han aparecido estos pensamientos, ante prácticas de querer mirar para adentro, de querer descubrir. La primera como resistencia que ofrece el ego es una que dice, no podés. En todos los años que facilito un curso de milagros, mucha gente ha abandonado un curso de milagros o se han quedado trabados porque no pueden con las lecciones, porque no pueden entender, porque piensan que si no entienden entonces no va a haber ninguna transformación. Hay una idea dentro de nosotros que nos hace sentir impotentes. Esto de impotencia. Fíjense que esto es parte de poner la práctica que les quiero proponer en la semana. Fíjense cuántas veces en la semana aparece el no puedo. Yo me noté a veces cosas para ver de qué manera se presenta, ¿no? Vamos a hacer memoria en mi historia personal. Y el no poder se presenta a veces como una sensación de fracaso, se presenta como una situación de cansancio ante el no avance. Puede ser, fíjense en su historia particular, que puede ser no solo con un curso de milagros, o con el perdón, o con lo que hayan hecho, constelaciones familiares, biodecodificación, lo que sea, que ven que hay un patrón que se sigue repitiendo. No, ¿vos? Bueno, esto que se sigue repitiendo, a pesar de todo lo que hago para deshacerlo, afirma en mí un mensaje de que no puedo. Soy impotente ante el ego. Este es más fuerte que yo. Mi identificación con el ego es tan fuerte. Yo he escuchado gente de más de 70 años, no, bueno, pero yo soy grande ya para estar mirando para adentro. Es mucho lo que me he creído, como que les va a llevar mucho tiempo más. Entonces, es una sensación de que es muy difícil y que somos medio incapaces de desarmar al ego, de desarmar este personaje. Como que es algo pesado. Esta es la primera resistencia que se presenta. A los que estén haciendo las lecciones del curso, les propongo que sean honestos, me gusta la palabra honesto, vieron que la uso siempre, que sean honestos en esta práctica que están haciendo. ¿Cuántas veces aparece esta sensación de, qué difícil? Yo no voy a poder con esto. O esto va a poder conmigo.
Después, ¿qué más anoté? Sí, es muy difícil librarse de los hábitos mentales. Esto también aparece, como que tenemos hábitos mentales muy fuertes. Yo les tiro algunas que son las que aparecieron en mí, ¿sí? Que es inútil, todo el trabajo que es inútil. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, en un minuto capaz se corta, en 2 minutos se va a cortar. Ahí hay un micrófono, ¿alguien quiere preguntar? No, abrí, pero no, te estoy escuchando. Ok. Muy bien. ¿Por qué pasa lo de no podés, no puedo? Porque la identificación que tenemos con el ego no solo es fuerte, sino que además tenemos apego. Nos gusta, aunque me digan que no. Nos gusta nuestro ego. Yendo a lo profundo de nuestra creencia, nos gusta el ego porque nos gusta todo lo que creamos nosotros. El amor, que es nuestra esencia, ama todo, no deja nada fuera. Entonces al ego también lo amamos. El problema no es amarlo, el problema es creer que somos el ego. Y eso fue lo que trascendió Jesús, que no tuvo problema con los demás egos y con las demás personas identificadas con un ego. Simplemente trascendió su propia identificación con el ego, y así como trascendió la de él, trascendió la de los demás. Por eso vio en esa inconsciencia la inocencia. Cuando nosotros empecemos a ver al sistema del ego como una cosa que es falsa, no lo vamos a ver como malo. Entonces no vamos a tener más miedo de mirarlo y no nos vamos a sentir impotentes. Porque simplemente es una falsa identificación. No es nada. Y en la inconsciencia somos totalmente inocentes. Un niño que es inconsciente no es culpable, es inocente porque es inconsciente. Así estamos nosotros jugando en nuestra experiencia. Entonces esta primera resistencia, este primer desafío que nos pone el ego de que no podemos, es un pensamiento que tenemos que empezar a registrar. ¿Cuántas veces aparece? ¿De qué